tradición sociológica, como ustedes saben, ha sintetizado en pares de conceptos como los de comunidad y sociedad, solidaridad mecánica y solidaridad orgánica, dominación tradicional y dominación legal, premodernidad y modernidad, entre otros, para mostrar un antes y un después, para dar cuenta de las metamorfosis de las sociedades que se encuentran en proceso de modernización. Podemos decir que la sociología surge como un discurso que pretende dar cuenta de las mutaciones que desde el siglo XVIII europeo trastocaron el orden feudal y dan por surgimiento la sociedad moderna. Y no solo para eso surge el discurso sociológico, sino también frente a esas mutaciones, para dar sentido a las prácticas sociales, ya que como nunca antes abrieron las puertas a una nueva sociedad que carga con el orden y el desorden, la regularidad y la contingencia, el riesgo y la incertidumbre. Hoy como ayer, en los debates sociológicos que desde las últimas décadas del siglo XX se vienen dando, vuelven a utilizarse conceptos bipolares para expresar las metamorfosis que la modernidad ha traído consigo. Entre otros, Zygmunt Bauman las expresa con los términos modernidad sólida frente a modernidad líquida. Beck nos habla de primera y segunda modernidad. Esta última caracterizada también como modernidad tardía o radicalizada por Giddens. O modernidad reflexiva, término usado tanto por Giddens como por Beck, queriendo expresar con todos estos conceptos bipolares los cambios y las distancias frente a la modernidad inicial. Beck y Bauman suponen que frente a la sociedad basada en una vida más estable, con lazos e identidades más fijas, ahora nos enfrentamos a una modificación del trabajo, la propiedad, la identidad y de la relación Estado-sociedad. De esta forma, resulta cuestionable el modelo de la primera modernidad, que se pensó y organizó sobre la base de la unidad de la identidad cultural del espacio y del Estado, cuando aún no estaba a la vista ni se auspiciaba una nueva unidad de la humanidad, del planeta y del Estado mundial, como lo dirá Beck. Así, respecto a aquella primera modernidad entendida como el escenario sociohistórico en el que se dio el surgimiento de nuevas formas societales distintas a las de antaño, se ha recorrido un largo camino en términos de su conceptualización. Beck diagnostica a la sociedad contemporánea como sociedad de riesgo, y esta, la noción de riesgo, nos obliga a preguntarnos por el presente, por responder a la pregunta: ¿cómo es nuestro mundo actualmente? ¿Cómo es la sociedad en que vivimos? Y junto con ella, ¿cómo es que queremos vivir en este mundo contemporáneo que compartimos? Si bien el discurso sociológico construyó una idea de sociedad moderna desde la necesidad de pensar y sistematizar la nueva época que se anunciaba, y con el fin, como les decía, de dar sentido a las prácticas sociales y a los cambios históricos, también fue desde un principio consciente de su divergencia con la realidad. La propiedad, el trabajo, la clase, la alienación, la anomia, la diferenciación, el individualismo, entre otros, constituyen conceptos centrales del pensamiento sociológico y correlativamente también verifican las esferas conflictivas, las fragilidades, los riesgos de la propia moderna sociedad y de su desarrollo. En la medida en que la sociedad moderna va tomando cuerpo, encontramos en la obra de los clásicos y de los contemporáneos de la sociología cómo cada uno a su manera estuvieron y están centrados no solo en las consecuencias positivas de dichos cambios, sino en sus efectos negativos. Podemos decir que lo que atrajo la atención de los primeros observadores sociológicos está penetrado por la preocupación sobre el rumbo, los riesgos y peligros que podía tomar el futuro desenvolvimiento de la sociedad moderna. En alguna de sus numerosas formas, el problema de las consecuencias imprevistas de la acción ha sido abordado prácticamente por todos los que han contribuido de manera significativa a la historia del pensamiento sociológico y con ello de la sociedad moderna. Hoy,
el siglo XXI se abre nuevamente con consecuencias y perspectivas ambivalentes, contingentes, complejas, con inseguridades y riesgos que deben ser comprendidos sociológicamente, ya que sabemos que tanto el mundo social del siglo XIX como el del siglo XX nunca fueron tan estables y las representaciones que se hicieron de ellos tampoco. Ya se ha venido abajo varias veces en el pensamiento, nos dice el propio Beck. Así, no se trata de negar que ha habido cambios sustanciales en los modelos sociales y políticos, así como en las formas de la vida contemporánea con respecto a la primera modernidad. Pero nuestro presente es el tiempo futuro de los inicios de la modernidad y de las expectativas depositadas de los clásicos de la sociología, que arrastra tanto largas listas de aciertos como de decepciones. Porque de lo que se trata es que antes de aceptar la existencia de cambios radicales, antes de decidir que algo es nuevo, que vivimos en una sociedad del riesgo, pensemos si no estamos ante desarrollos, ante consecuencias deseables y también de efectos latentes y perversos de viejos planteamientos a los que apuntaron ya nuestros predecesores sociológicos, en tanto que lo improbable deviene probable al distanciarse el horizonte de las expectativas, incluso de forma muy peligrosa. Por ello, al incursionar y repensar el diagnóstico de Beck de la segunda modernidad, se pretende distinguir, si es que la hay, la novedad y la resignificación que representa el concepto de riesgo en las sociedades contemporáneas. No solo nos enfrentamos a una forma diferente, sino también a un enfoque diferente que observa la sociedad en la que todos estamos insertos como contemporáneos. Pero si bien diferente no significa o designa siempre lo nuevo, creo que como observadores sociológicos de nuestro tiempo y lugar, observamos a través de prismas determinados por ellos. Sin embargo, esto no debe hacernos olvidar el acervo, el conocimiento sociológico precedente, siendo que el riesgo, al ser un concepto específicamente moderno, expresa uno de los contornos del conjunto de la modernidad y no solamente de nuestra realidad contemporánea. Si junto con Guides entendemos que el riesgo se refiere a peligros que se analizan activamente en relación a posibilidades futuras, y si junto con Beck incorporamos el concepto de efecto colateral o latente como efecto no esperado o no intencionado de la acción, el riesgo se encuentra ya seminalmente en la sociología inicial y en sus primeras concepciones del nuevo orden moderno, el cual en parte está predispuesto por fuerzas incontrolables, pero también es fruto del diseño y la acción humana. Así, el concepto de riesgo es entonces una forma de realizar descripciones presentes del futuro, desde el punto de vista de que uno puede y además tiene que decidir sobre cursos alternativos de acción. Desde esta mirada, podemos decir que desde su presente, Marx, Durkheim y Weber evaluaron posibilidades futuras a partir precisamente de la consideración de posibles efectos colaterales de la acción. La anomia durkheimiana, la alienación marxista o la jaula de hierro weberiana son expresiones todas ellas que muestran cómo los clásicos anticiparon posibilidades futuras considerando efectos no buscados de la acción. Si esto es cierto, el riesgo ha sido constitutivo de la modernidad y no, como señalan los discursos contemporáneos, como contorno de lo que suele denominarse la segunda modernidad. Si esto es cierto, sería un error pensar, como se afirma en muchos de los discursos sociológicos contemporáneos, que la sociología inicial no fue consciente del tema del riesgo, así como de las paradojas y ambivalencias de la sociedad moderna, y que fue simplemente fruto de una fe ingenua en los postulados de la ilustración y el progreso. También allí, en la sociología inicial, la modernidad supone el juego de ambas caras, orden y desorden, regularidad y contingencia, seguridad y riesgo, certeza e incertidumbre. Esto, digamos, a manera como de introducción, ¿sí? De la fortuna renacentista al riesgo moderno.
El mundo moderno trae consigo una transformación en la concepción de la acción humana. Trae consigo a un nuevo sujeto que pretende entender el mundo desde sí mismo, desde su razón y ya no desde la iluminación divina. Un sujeto que desde su presente, desde su lugar dentro del devenir del tiempo y con su conocimiento, proyecta racionalmente un futuro en el que varias posibilidades se abren ante la marcha de la historia. Un sujeto que se encuentra en una situación suspendida entre el ya no y el todavía no. Así, el sujeto característico del tiempo moderno adquiere sus contornos orientados hacia el futuro abierto, capaz de escoger, decidir y crear, que aspira a ser autor de su propia vida, creador de una identidad individual. Elegir se convierte en un imperativo del que no se puede escapar, apuntando así a considerar que mucho de lo que ocurrirá en los presentes futuros depende de decisiones que los sujetos tomen en el presente. Y en la decisión viene el riesgo. Es decir, la posibilidad de que no ocurra lo que se espera, de que ocurra lo no esperado. Podemos decir que si el futuro está predeterminado o es independiente de las decisiones y acciones humanas, el término riesgo no tiene sentido. Pero si aceptamos la distinción entre realidad y posibilidad, el término riesgo denota la posibilidad de que un estado de la realidad no deseado, efectos perversos, pueda ocurrir como resultado de acciones humanas. Nos encontramos, pues, con que la idea de riesgo es inseparable de la noción de posibilidad y de incertidumbre a causa de decisiones y acciones humanas. Aunque no se sepa de qué modo, las decisiones que los sujetos toman en el presente determinan lo que sucederá en el futuro. Por ello, quien toma una decisión en el presente no se puede proteger con seguridad de eventuales daños futuros. De ahí la incertidumbre. Solo podemos hablar de riesgo en la medida en que las consecuencias pueden atribuirse a decisiones. Por ello es también que el concepto de riesgo se refiere a peligros que se analizan activamente en relación a posibilidades futuras y queda referido a un futuro que solo es dado en el modo de probable, improbable. Si pensamos que es posible evitar los riesgos y así ganar seguridad al decidir de otra forma, esto es un error, ya que toda decisión puede dar lugar a consecuencias no deseadas. Lo que sí se puede variar cambiando de decisión es la distribución de ventajas o desventajas, así como de probabilidades e improbabilidades. Dicho de otra forma, la forma de futuro es la forma de la probabilidad, que por su parte dirige el observar como forma con dos lados, como más o menos probable o como más o menos improbable, los cuales son dos modalidades que se distribuyen sobre todo lo que pueda ocurrir. La palabra riesgo es parte del mundo moderno. Las culturas antiguas hablaban de peligro y trataban de protegerse de la incertidumbre del futuro por medio de la adivinación y la magia. Posteriormente, las desgracias se explicaban por el pecado. Lo que las sociedades premodernas imputaban a la fortuna, a una voluntad divina o al destino, las sociedades modernas lo imputan al riesgo. Lo que le ocurre a un hombre por fortuna es lo que no le ocurre por su propia intervención activa, lo que simplemente le sucede en oposición a lo que hace. Podemos decir entonces que del paso de la fortuna renacentista al riesgo moderno, se ha pasado del destino dado por Dios al destino producido socialmente como consecuencia de la multiplicación de la franja de posibilidades de la acción y también de nuevas incertidumbres, pero esta vez creada socialmente por la misma intervención humana en el mundo social y natural. Como dice Beriaín, el riesgo representa una secularización de la fortuna y aparece como un constructo social histórico en la transición de la Edad Media a la Edad Moderna temprana. El riesgo y su relación con la ciencia y la técnica.
Si el futuro ya no es predado por Dios o la naturaleza, si el futuro ya no es predecible, si al pasado se le puede traer a la memoria y al futuro no se le puede anticipar, si la vida humana está marcada por un futuro abierto e imprevisible, si la realidad social se configuró en mucho de otra forma a la intención de la acción, si el futuro tan solo se le puede saber que será diferente al pasado, el hombre busca salir del riesgo y la incertidumbre, desarrollando una seguridad ontológica basada en la confiabilidad o fiabilidad de los sistemas expertos. Siguiendo a Giddens, la fiabilidad es una forma de fe en la que la confianza puesta en los resultados probables expresa un compromiso con algo más que una mera comprensión cognitiva. La fiabilidad aparece cuando la complejidad de los sistemas en donde se llevan a cabo las relaciones y acciones intersubjetivas es tal que genera una red de expertos en manos de los cuales se deposita habitualmente la confianza de los actores legos. La cuestión está en el hecho de que la fiabilidad solo puede introducirse en el estudio de lo social junto con la noción de riesgo, en tanto y en cuanto determina la relación de los individuos con un mundo que constantemente se vuelve más complejo y a la sensación de incertidumbre que se deriva de su propia complejidad. Por ello, los individuos se ven obligados a fiarse de conocimiento de expertos, el cual fluye en la mayoría de sus actividades cotidianas, tendiendo a minimizar el riesgo, llevando a las personas a adoptar en la vida diaria una actitud rutinaria de confianza, por ejemplo, al conducir su automóvil, al pagar con un cheque en el banco, a comer alimentos del supermercado, al echar una carta al correo. Mandar un mensaje en un mail, ¿no? O mandar un mensaje en un mail, que tenemos la fe de que va a llegar, ¿no? Bueno. Podemos decir, claro, mi ejemplo ya es viejo, ¿verdad? Bueno, no importa. Todavía se pueden echar cartas al correo. ¿No les gustaría que les llegara una carta por correo? Era re bonito antes, man, ¿no? Bueno, podemos decir que mientras las sociedades históricamente se estructuraron alrededor del flujo de energía, animal, humana o fósil, hoy se estructuran alrededor de flujos de conocimiento e información. Y si bien el complejo ciencia-tecnología ha acelerado el transcurrir de la modernidad, también sigue creando incertidumbre. El desarrollo de la ciencia y con ella de la técnica produce sensaciones ambivalentes, certezas y riesgos, esperanza de futuro y también miedo a este. Por una parte, los desarrollos científicos y con ello las innovaciones tecnológicas en la sociedad moderna han traído avances y optimismo, entre otras, la máquina de vapor, el ferrocarril, el telégrafo, el teléfono y más recientemente las computadoras fueron saludados por las élites y por las masas como vehículos para la trascendencia secular. Su alcance y poder quedaron proclamados con validez universal. Se socavaron los límites mundanos del tiempo, sociedad y escasez. Pero hoy también sabemos que el mayor conocimiento de la naturaleza y de la vida social en constante revisión ante nuevos conocimientos no ha logrado una mayor certeza, orden y seguridad. La modernidad está totalmente constituida por la aplicación del conocimiento reflexivo, pero la ecuación conocimiento-certidumbre resultó ser un concepto erróneo. Cuanto más se sabe que no se sabe, y por tanto se forma una conciencia sobre el riesgo. Y si a esta óptica le sumamos que lo que se ve, ¿no?, en el futuro es el resultado de efectos de decisiones que se toman en el presente, esta paradoja va siendo cada vez más evidente con la contaminación del medio ambiente, los golpes a la especie humana debido a la destrucción nuclear o el agotamiento de las fuentes naturales de energía. Es decir, a medida que se han ido multiplicando los efectos nocivos de muchas innovaciones tecnológicas. Por ello es que para Beck la sociedad del riesgo aparece allí donde el sistema de normas sociales de previsión de seguridad falla ante la apertura de peligros por determinadas decisiones. En síntesis, podemos decir que el desarrollo de la modernidad y su expansión mundial expresa contradicciones. Es en este sentido que Bauman ha destacado que la modernidad está teñida de ambivalencia.
queriendo decir con ello que la sociedad moderna presenta dos caras. Una de ellas, la que se muestra explícitamente, conlleva seguridad y augura libertad, asociada al progreso técnico-científico. Porque no podemos negar que en los coches vamos mucho más seguros que antes. Los coches les ponen esos, incluso no hacen ponernos el cinturón de seguridad, les ponen esas bolsas que si pasa algo, ¿no? Explotan y te protegen, ¿no? Entonces digamos, hay ahí, ¿no? Se infla, entonces, se infla. Explotan, bueno, se infla. ¿No? Y entonces, si chocas, bueno, te protege esa famosa bolsa, ¿no? Bueno, ¿no? Entonces, por un lado, ¿no? La que se muestra explícitamente que conlleva seguridad y augura libertad, asociada al progreso científico-técnico. La otra, la oculta, pero tan real como la anterior, el riesgo que se agazapa como consecuencia lateral de lo que la modernidad ha entendido como progreso. En el seno del desarrollo de la modernidad, siguiendo a Giddens, la confianza y la seguridad, el riesgo y el peligro se modifican de diversas maneras, como lo podrían ser, como ya lo he dicho, la anomia durkheimiana, la alineación marxista o la jaula de hierro weberiana. Expresiones del discurso sociológico que también anticiparon posibilidades futuras y las cuales son expresión y vinculan selectivamente la experiencia social entre el espacio de la experiencia del pasado y el horizonte de expectativa de futuro. La sociedad moderna y las ambivalencias del riesgo. En la idea del riesgo encontramos también la ambivalencia de la sociedad moderna. Por una parte, correr riesgos es semejante a la aceptación de la apertura del mundo característico de la sociedad moderna frente a ese mundo finito, acotado y determinado característico del pensamiento premoderno. De esta forma, la experiencia del riesgo va de la mano de la experiencia de oportunidades. Podemos decir que un mundo que no se arriesga sería un mundo quieto, tradicional, premoderno. Desde este punto de vista, el riesgo es la dinámica movilizadora de una sociedad volcada en el cambio que quiere determinar su propio futuro, de ordenarlo, de una sociedad que quiere establecer su propio futuro en lugar de dejarlo a la divinidad, a la tradición o a los caprichos de la naturaleza. Pero también, por otra parte, el riesgo no remite a la eventualidad de un daño que es producto de decisiones y acciones humanas. Arriesgar algo es siempre exponerlo a la posibilidad de la pérdida. El riesgo apunta a la posibilidad de que el futuro se presente un resultado adverso producto de la decisión de seguir entre unos cursos de acción posibles. Dicho de otra forma, y como se había ya señalado, la idea de riesgo hace evidente la distinción entre realidad y posibilidad. Es decir, el término riesgo denota la posibilidad de que un estado de la realidad no deseado pueda ocurrir como resultado de la acción humana. Y si bien, siguiendo a Marx, podemos decir, los hombres hacen su historia, no la hacen a su libre arbitrio bajo circunstancias elegidos por ellos, sino bajo aquellas circunstancias con las que se encuentran directamente, que existen y les han legado por el pasado. Es decir, los seres humanos hacen su historia, pero no en circunstancias que ellos elijan y con consecuencias que no controlan plenamente, pero aún así la hacen y la hacen reflexivamente, sin que de ello se desprenda que la realidad social que resulte de su acción se ajuste a la medida de sus intenciones. Por lo que la producción o constitución de la sociedad es una obra práctica de sus miembros, pero que no se verifica en condiciones que estén enteramente dentro de su intención o comprensión. Ya en 1936, Merton nos había señalado que la acción humana suele tener consecuencias no anticipadas, que no quiere decir que sean siempre indeseables, sino que fueron buscadas intencionalmente en tanto y en cuanto las consecuencias no son siempre las mismas. Tenemos la paradoja, dice Merton, de que mientras la experiencia pasada es la única guía de nuestras expectativas, bajo el supuesto de que ciertos actos pasados, presentes y futuros son lo suficientemente parecidos como para ser agrupados en la misma categoría, estas experiencias son en realidad diferentes. Así, las consecuencias no son siempre las mismas, sino que hay un rango de consecuencias posibles, por lo que no es viable anticipar con certeza las consecuencias de la acción. Además, siguiendo a Merton,
Y no olvidemos a Weber. Además, siguiendo a Merton, la influencia recíproca de complejas y numerosas fuerzas y circunstancias hace que la anticipación esté fuera de nuestro alcance y que el azar y necesidad interactúen en la determinación de las consecuencias de la acción. Dentro de las causas del surgimiento de consecuencias no anticipadas, habría que incorporar también el hecho de que las exigencias de la vida práctica obliga a tomar decisiones y a actuar a pesar de que se cuente con información incompleta o desconocimiento, por lo que cada fase de la acción encierra también la posibilidad de error, es decir, puede haber equívocos en el diagnóstico del presente, al anticipar desarrollos, al prescribir cursos de acción o al ejecutar la acción prescrita. Podemos decir que con la emergencia de consecuencias no anticipadas de la acción, la sociología se vuelve consciente teóricamente del problema y se alude no solo al debate contemporáneo sobre la complejidad, la indeterminación, la contingencia y el riesgo, sino que se apunta también al marco de la tradición sociológica en torno a la contradicción entre las intenciones de la acción y sus consecuencias, que ya se encuentran en los problemas, propuestas e investigaciones de muchos de los clásicos anteriores al propio Merton y al propio Beck, ¿no? Volviendo a lo que se señaló anteriormente, si el futuro se presenta en las sociedades modernas bajo la forma de riesgo, en tanto que éste interviene en la forma en que se conectan hoy pasado y futuro, y si al pasado se le puede traer a la memoria, en tanto que la experiencia es un pasado presente cuyos acontecimientos han sido incorporados y pueden ser recordados, y en cambio el futuro u horizonte de expectativa, aunque se efectúa en el presente, es decir, es futuro hecho presente, apunta al todavía no, a lo no experimentado. No se le puede anticipar, no está predeterminado, ya que no es independiente ni de la acción humana ni de los efectos no deseados. Entonces, la evaluación del riesgo se complica, ya que se sujeta al tiempo en que se lleva a cabo dependiendo de si se hayan presentado algunos daños o no. Espacio de experiencia y horizonte de expectativa muestra que la presencia del pasado es algo distinto de la presencia del futuro en el presente. Por ello, distinguir entre el pasado, el presente y el futuro ya no queda dentro del cálculo racional, porque se tiene que calcular con demasiadas condiciones sistémicas posibles, nos dice Luhmann. Así, el fin o futuro no está determinado. Este contexto de incertidumbre presiona la calculabilidad, ya que se ignora cuál podría ser el futuro. Cuanto más racionalmente se calcula y de forma más compleja se realiza el cálculo, más facetas nuevas aparecen en relación al no saber sobre el futuro. Esta experiencia se convierte en algo negativo, en tanto que el modo 2 sigue siendo determinado, pero no predecible. Cada momento, en tanto la confluencia de determinaciones espaciales y temporales, contiene múltiples posibilidades, pero su desenlace es incierto, no determinado de antemano. Así pues, el riesgo, tanto como dinámica movilizadora de una sociedad volcada al futuro, como la eventualidad de un daño o consecuencias no deseadas, que es punto de decisiones y acciones humanas, cara positiva y cara negativa, expresan la ambivalencia del riesgo, y la modernidad es, desde sus inicios, vivencia del riesgo. Cualquier tipo de decisión sobre posibles cursos de acción que se tomen conlleva un riesgo, es decir, la posibilidad de que no ocurra lo que esperamos, de que ocurra lo no esperado. Incluso el no tomar una elección es una elección y por tanto comporta riesgo, ya que no existe ninguna conducta libre de riesgo. Precisamente porque en las sociedades modernas el riesgo es la eventualidad de un daño que es producto de decisiones, Luhmann propone una distinción entre riesgo y peligro. En las sociedades modernas hay que distinguir en los daños producidos como consecuencia de determinadas decisiones de aquellos que deciden sobre un curso de acción específico y, por otra parte, aquellos afectados por esas decisiones. Hablamos de riesgo cuando se refiere al caso en el que el daño es consecuencia de la propia decisión, ya sea por decisiones de otros, pero en cambio, el peligro es el daño provocado externamente a la decisión, ya sea por decisiones de otros o atribuibles al medio ambiente.
distinguir entre aquellos que deciden sobre un curso de acción posible y los afectados por las decisiones de otros, es el escenario, pues, para distinguir entre riesgo y peligro. Distinción que, reconocerá Beck, apunta a un problema sociológico crucial de aceptación de las decisiones riesgosas. Unos son los hacedores de decisiones y otros tienen que cargar con las consecuencias de decisiones de otros. Todo esto ha alterado y modificado la vida humana y todos nosotros, querámoslo o no, estamos atrapados en el grandioso experimento que es producto de nuestra elección y acción como actores actuantes y reflexivos. Y querámoslo o no, al mismo tiempo que esta obra que es nuestra, en un mundo escapa a nuestro control, acercándonos a la incertidumbre fabricada, creada por la misma intervención humana en el mundo social y natural. Si la realidad social se configuró de otra forma la intención de la acción, si las incertidumbres antes fueron marcadas por Dios, la naturaleza o la tradición, el desarrollo de la modernidad hace evidente que estas son creadas a partir de consecuencias no deseadas de decisiones y acciones humanas, las cuales se basan en la tríada ya dicha: conocimiento, desconocimiento y no conocimiento. Llegados a este punto, volvemos a la pregunta original: ¿en qué tipo de sociedad vivimos y cómo queremos vivir? La cual, a partir de incursionar en la propuesta de Beck, quedan abiertas no solo para hablar de la sociedad, sino sobre la sociedad en la cual todos nosotros estamos insertos como contemporáneos. El futuro se disfraza de presente. Última parte, digamos, ya de lo que traigo hoy. Si la preocupación en torno a que el sentido de la acción puede desarrollarse de otro modo al deseado ha caracterizado la tradición sociológica y expresa la contradicción entre las intenciones de la acción y sus consecuencias, ¿cuál es entonces la novedad interpretativa que proponen las nuevas lecturas de la sociedad contemporánea? ¿Hasta qué punto Beck está diciendo cosas que no estaban en la sociología inicial o heredada? Me parece que el problema no es diferente. La preocupación es la misma. Lo que es diferente es el escenario sociohistórico en el que se desarrolla, la radicalización del mismo y sus nuevos matices y problemas. En esta línea, uno de los núcleos temáticos en los debates contemporáneos es el descubrimiento de la globalización. Por ejemplo, Beck nos dice que lo que aún no estaba a la vista en la primera modernidad era la globalización. Anuncio sorprendentemente hecho por Marx en 1848. Cito: mediante la explotación del mercado mundial, la burguesía ha dado un carácter cosmopolita a la producción y al consumo de todos los países. Con gran sentimiento de los reaccionarios, ha quitado a la industria su base nacional. Las antiguas industrias nacionales han sido destruidas y están destruyéndose continuamente. Son suplantadas por nuevas industrias cuya introducción se convierte en cuestión vital para todas las naciones civilizadas, por industrias que ya no emplean materias primas indígenas, sino materias primas venidas de las más lejanas regiones del mundo y cuyos productos no solo se consumen en el propio país, sino en todas las partes del globo. Digamos, alguna cuestión distinta a la de hoy, ustedes me dicen. En lugar de antiguas, si las va a ver, por supuesto, vamos a fastidiar con esto. En lugar de las antiguas necesidades satisfechas con productos nacionales, nos dice Marx, surgen necesidades nuevas que reclaman para su satisfacción productos de los países más apartados y de los climas más diversos. En lugar del antiguo aislamiento y la autarquía de las regiones, se establece un intercambio universal, una interdependencia universal de las naciones. Y esto se refiere tanto a la producción material como a la intelectual. La producción intelectual de una nación se convierte en patrimonio común a todos. La estrechez y el exclusivismo nacionales resultan día a día más imposibles. De las numerosas literaturas nacionales y locales se forma una literatura universal. Hoy, a casi 160 años de la publicación del manifiesto, imagínense además de qué estoy hablando, ni siquiera de un texto mucho más, ¿no? Pero es precioso el manifiesto. Este sigue conteniendo una pertinente descripción de la sociedad moderna.
Modernidad que es históricamente un fenómeno global que pone en contacto a las sociedades hasta entonces aisladas a partir de la formación del mercado mundial capitalista, del aumento continuo de la productividad económica, de los rápidos aumentos en la eficacia de los medios de transporte y comunicación, de la aglomeración de la población descrito por Marx como la consecuencia de decisiones y de la actividad de una revolucionaria burguesía. Podemos atrevernos a decir que la descripción de Marx expresa ya el cambio del ritmo excepcionalmente acelerado de la vida social. Y no solo ello, sino que se está ya apuntando a la intensificación de las relaciones sociales mundiales que enlazan sitios distantes de forma tal que los sucesos locales están influidos por acontecimientos que ocurren a muchos kilómetros de distancia. Ya en el manifiesto, sus autores anuncian no solo la aceleración del tiempo de la sociedad capitalista como un tiempo de movimiento, riesgo e inseguridad, al afirmar que la burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de producción y por consiguiente las relaciones de producción y con ello todas las relaciones sociales. Una revolución continua en la producción, una incesante conmoción de todas las condiciones sociales, una inquietud y un movimiento constantes distinguen la época burguesa de todas las anteriores, lo que va mostrando desde sus orígenes el carácter universalizador de la modernidad con respecto a las sociedades precedentes. De esta forma, la experiencia de la expansión e intensificación constituye el fondo para la idea de la universalización que ha podido perseguirse desde la historia ilustrada de la filosofía hasta los debates globalizadores del presente. Así, la globalización misma tiene su propia historia y ésta se entrelaza íntimamente con la historia de la modernidad. En la medida en que el proceso se acelera constantemente, se fija a los tiempos históricos modernos. Hoy la difusión global del término testimonia, decíamos, las mismas tendencias a las que se refiere seminalmente ya Marx, reconociendo que en el mundo contemporáneo el comercio mundial es mucho mayor y abarca un espectro más amplio de bienes y servicios. Además, la diferencia está en los flujos financieros y de capitales ajustados, como está al dinero electrónico, dinero que existe solo como dígitos en ordenadores. La economía mundial de hoy no tiene paralelo en épocas anteriores. Pero con todo ello, los cambios presentes muestran una tendencia general que permite decir que la modernidad es intrínsecamente globalizadora, significando el grado de intensidad y expansión que ha alcanzado en su desarrollo. Además, sería un error considerar el fenómeno solo en su dimensión económica. La globalización, sabemos, es también política, tecnológica y cultural, la cual influye en los aspectos íntimos y personales de nuestras vidas. Sea como sea, la formulación, porque nos vamos a meter a discutir el problema de la globalización, ¿no? La formulación de Beck hace referencia a la globalización de los riesgos de la modernidad y hace hincapié en la relativización de las diferencias y límites sociales. La carrera armamentista, el desarrollo de la tecnociencia, la energía atómica, el armamento nuclear, la contaminación urbana y de la naturaleza, la destrucción de la naturaleza y de la capa de ozono, el calentamiento global del planeta, la manipulación genética y el terrorismo son ejemplo de ello. Tiempo actual, tiempo presente, lleno de agitaciones que se expresan en el cambio de los caracteres sociales y de las biografías normales, cambios de los estilos de vida y las formas de amar, cambios en las estructuras de influencia y poder, cambio en las formas políticas de opresión y de participación, cambio en las concepciones de la realidad y de las normas cognitivas. Todos estos cambios transforman las fuentes de certeza, generando mayores elecciones y a su vez mayores riesgos. La biografía ya no está ligada a modelos tradicionales como lo que se convierte en una tarea de elección para el individuo. Las personas se ven obligadas a elegir y su materia de elección no es garantía de estabilidad. Los ingresos no se traducen en solidaridad de clase. Por ejemplo, con el compañero de trabajo. La educación ya no supone trabajo, el trabajo ya no supone bienestar, el matrimonio no garantiza el amor. La aproximación que Beck realiza en torno al riesgo no se da en un vacío teórico. La propuesta que brinda contexto es la de la modernización reflexiva, entendiendo por ella una radicalización de la modernidad que quiebra las premisas y contornos de la sociedad industrial y que abre vías a una modernidad distinta. La modernización reflexiva significa el tránsito reflexivo
de la sociedad industrial a la sociedad de riesgo, que se expresa en una autoconfrontación de la sociedad con sus propios efectos, los cuales no pueden ser mensurados por los parámetros de la sociedad industrial. ¿Qué entender por reflexividad y modernización reflexiva? Modernización de la modernidad. La modernidad occidental se convierte a sí misma en tema y se problematiza. Sus principios básicos, sus diferencias fundamentales y sus instituciones claves se disuelven desde dentro al empuje de una modernización radicalizada. Por lo que el proyecto moderno debe ser tratado, trabajado y revisado, reconstituido nuevamente, concentrándose en las consecuencias, fronteras, discontinuidades y paradojas de una modernidad radicalizada. La reflexividad es vista como una autoconfrontación de la modernidad consigo misma. En tanto, el paso de la sociedad industrial a la sociedad de riesgo se presenta como no deseada y adopta la forma de una dinámica bajo el modelo de consecuencias colaterales latentes. Modernización reflexiva quiere decir la modernización radicalizada que quebranta los fundamentos de la modernidad inicial industrial y organizada por estados nacionales en el sentido de una gran metamorfosis de la modernidad, en la que el marco de condiciones sociales, lo mismo que las metas propuestas y consecuentemente también el marco de los conceptos sociocientíficos del cambio, se transforman, y por cierto, de una manera no deseada ni calculada. De aquí se desprende que Beck afirma un cambio en donde los mecanismos de certidumbre y seguridad, como la idea de controlabilidad que ocupaban un lugar primordial en la primera modernidad y sus instituciones, se resquebraje. A juicio de Beck, cuanto más se avanza la modernización en las sociedades modernas, cuanto más se diluyen los fundamentos de la sociedad industrial, en tanto y en cuanto esta última, por abocarse de manera casi exclusiva a su progreso y desarrollo, pierde de vista la relevancia del surgimiento de efectos colaterales, tales como la amenaza ecológica. Para decirlo de otra forma, a través del propio desarrollo de la sociedad industrial, comienzan de manera inconsciente y desprevenida a diseñarse escenarios que la van a afectar. En esta transición no solo operan mecanismos reflexivos de autotematización, sino también no reflexivos o reflejos, tales como el silencio que la propia sociedad industrial guarda respecto a las amenazas que para sí misma se desarrollan. Silencio que a juicio de Beck tiene que romperse. En este sentido, la modernidad reflexiva contiene la autoamenaza refleja de la sociedad industrial y la progresiva conciencia y reflexión de esta situación que la lleve a considerarse, criticarse y reformarse como sociedad de riesgo. Pero fíjense, la idea de modernización reflexiva nos lleva a una época de la modernidad que se diluye surgiendo otra, que surge no a causa de elecciones políticas o del derrocamiento de gobiernos por medio de revoluciones. Es una transición que no se genera de manera política, sino que obedece al funcionamiento de efectos colaterales latentes del proceso de modernización propio de la sociedad industrial. Para Beck, el concepto de riesgo es central para poder observar más adecuadamente el desarrollo que ha tenido la modernidad en las sociedades industriales. El diagnóstico de Beck del presente parece apuntar a un quiebre en la continuidad histórica en donde, sin romper con la modernidad, los viejos frentes de conflicto social se han vuelto poco importantes ante la gran amenaza que suponen los nuevos riesgos producidos en los ámbitos industrial-social tipo Chernobyl. Si bien reconoce que los riesgos de la sociedad industrial, como son el de la pauperización de grandes partes de la población, son tan viejos como la sociedad industrial misma, si bien todas las sociedades y seres humanos han estado rodeados de peligros frente a los cuales se han cuestionado, si bien el concepto de riesgo presupone que se toman decisiones y se intenta hacer previsibles y controlables las consecuencias de las decisiones que se toman como civilización, que los riesgos son consecuencias negativas evitables de ciertas decisiones, unas consecuencias que, teniendo en cuenta las probabilidades, parecen calculables, los nuevos riesgos desde los cuales Beck observa la modernidad tienen una nueva cualidad, ya que las consecuencias que producen no están ligadas al lugar de su surgimiento, más bien ponen en peligro a la vida en esta tierra y en verdad en todas sus formas de manifestación. El riesgo supera ahora el espacio, tiempo de trabajo y tiempo libre,
empresa y Estado nacional, e incluso los límites entre los bloques militares. Los nuevos tipos de riesgo son simultáneamente locales y globales, o como se usa hoy, glolocales. Esta fue la experiencia de los peligros ambientales que no conocen fronteras, que son universalizados por el aire, el viento, las cadenas de agua y de alimentos. Esta referencia a la globalización de los riesgos hace hincapié en la relativización de las diferencias y los límites sociales. En la modernidad avanzada, dice el autor, la producción social de la riqueza va acompañada sistemáticamente por la producción social de riesgos. Por tanto, los problemas y conflictos de reparto de la sociedad de la carencia son sustituidos por los problemas y conflictos que surgen de la producción, definición y reparto de los riesgos producidos de manera científico-técnica. Como ya señalé, Beck desarrolla su idea de una sociedad del riesgo entendiéndola como una fase de la modernidad en la que las amenazas que ha ido produciendo el desarrollo de la sociedad industrial, ya sean políticos, ecológicos o individuales. Todo ello plantea el problema de la autolimitación de ese desarrollo, así como la tarea de redefinir los estándares de responsabilidad, seguridad, control, limitación de daños y distribución de consecuencias de esto, atendiendo a las amenazas potenciales. Por eso nos dirá Beck, el potencial transformador de la modernidad empieza a resquebrajarse por los efectos secundarios latentes que, por una parte, generalizan los riesgos para la existencia y, por la otra, actualizan lo que era latente. Lo que no vemos ni queremos siempre cambia al mundo clara y amenazadoramente. A partir de que la sociedad se describe a sí misma como sociedad del riesgo, esta sociedad llega a ser reflexiva, es decir, los fundamentos de su actividad y sus objetivos se convierten en el objeto de controversias científicas y públicas. Se convierte el tema y problema para sí misma, superando la etapa de sociedad de riesgos, del resto de riesgos, en la cual los peligros y consecuencias, resultados de decisiones, se producen sistemáticamente, pero todavía no son objeto de conocimiento público, del escrutinio y de la discusión, y no están en el centro del conflicto político. Para Beck, las sociedades de riesgo se producen a causa del incuestionado imperio de los supuestos de la sociedad industrial, tales como el consenso sobre el progreso, la lógica de la optimización, la abstracción de los efectos y peligros ecológicos, sobre la forma en la cual se conciben, y el accionar de instituciones e individuos, lo que conduce a imperceptibles efectos colaterales diferidos en el tiempo, en donde la exigencia de controlabilidad colapsa, desencadenando nuevamente la aparición de la incertidumbre. De esta forma, ya estoy por terminar, la sociedad del riesgo no es una opción elegida, sino que es producto del autodespliegue de los procesos de modernización y de la omisión que se hace de sus peligros y consecuencias, los cuales transforman, denuncian y cuestionan los fundamentos propios de la sociedad industrial. Desde este punto de vista, la sociedad de riesgo es una suerte de agudización de la lógica de la sociedad industrial en la cual se autodespliegan los gérmenes propios de la autodestrucción, generando autoconfrontación. Para terminar, resumo lo que yo considero los tres ejes fundamentales sobre los que se articula la sociedad moderna. La sociedad del riesgo y por tanto la sociedad moderna desde los ojos de Beck. 1. La relación de la moderna sociedad industrial con recursos de la naturaleza y de la cultura. En este punto, Beck alude a la depredación de la naturaleza y a la cultura por parte de la sociedad industrial. Estos elementos están siendo dilapidados en virtud de la propia modernización, siendo consumidos hasta el agotamiento. La sociedad de riesgo está en relación con un mundo que puede ser caracterizado por la pérdida de distinción entre naturaleza y cultura. Cuando se habla de naturaleza, se habla de cultura. Igualmente, cuando se habla de la cultura, se habla de la naturaleza. La pérdida de límites entre estos dos reinos no solo es causada por la industrialización de la naturaleza y de la cultura, sino por los peligros que los seres humanos, los animales y las plantas viven igualmente. En situación de amenaza, nos dirá Beck, la gente vive la experiencia de que ella respira como las plantas, que vive del agua como los peces viven en el agua. Las amenazas tóxicas les hace tener sentido de que participan con sus cuerpos en las cosas, por lo que pueden ser erosionados como las piedras o los árboles con la lluvia ácida. Segundo eje, la crisis de controlabilidad en tanto
la sociedad de riesgo comienza donde el sistema de normas sociales de provisión y de seguridad falla, es decir, cuando la relación de la sociedad con las amenazas producidas por ella misma exceden los fundamentos de las ideas de seguridad, rebasando las representaciones colectivas que se tienen de esta, de forma tal que una vez hechas conscientes, afectan la raíz sobre la que se sustenta el orden social moderno. La sociedad del riesgo surge allí, donde los sistemas de normas sociales fracasan en relación a la seguridad prometida ante los peligros desatados por la toma de decisiones. Tercer punto y último, el deterioro, descomposición y desencanto de aquellos magmas de sentido colectivo y de determinados grupos, fe en el progreso, conciencia de clase, perteneciente a la cultura de la sociedad industrial y que con su concepción de seguridad han respaldado hasta la actualidad a las sociedades contemporáneas basadas en la dimensión económica. Este proceso detona un proceso de individualización que libera a los individuos de la sociedad industrial, instalándolos en la sociedad de riesgo. Los hombres deben entender su vida desde ahora en adelante como estando sometida a los más variados tipos de riesgo, los cuales tienen un alcance personal y global. Dada esta situación, podemos decir que la convivencia cotidiana con el miedo y la inseguridad se convierte tanto biográfica como políticamente en una clave de la sociedad contemporánea. En palabras de Beck, hay cada vez menos formas sociales, pautas de roles que produzcan órdenes vinculantes y ficciones de seguridad relevante para la acción. Esta crisis de las ficciones de seguridad de la sociedad industrial implica que se abren oportunidades y compulsiones para la acción, entre las que es preciso decidir permanentemente sin poder demandar soluciones definitivas. Una exigencia que, a través del vivir y el actuar en la incertidumbre, se convierte en una especie de vivencia básica. En este sentido, la individualización significa que la biografía personal es arrancada de determinaciones dadas y es situada en manos del individuo, dependiente de sus decisiones. Y en la decisión viene el riesgo, es decir, la posibilidad de que no ocurra lo que se espera, de que ocurra lo no esperado. Así, la propia dinámica social exige que los individuos tomen las riendas de su presente y su futuro sin saber las condiciones estructurales necesarias para que se lleven a cabo. Por ello, la biografía es una biografía de riesgo. Así como también lo expresa Beriaín, tenemos que escoger hasta el propio Dios. Antes era Él el que nos elegía, incluso como pueblo. La individualización, en este sentido, significa que la biografía personal es arrancada de determinaciones dadas y situada en manos de los individuos dependientes de sus decisiones. Y en la decisión viene el riesgo, es decir, la posibilidad de que ocurra lo que se espera o de que ocurra lo no esperado. Beck finaliza su prefacio de la sociedad del riesgo señalando la nueva relevancia del riesgo en la era científico-tecnológica. Cito: mucho de lo que he obtenido argumentativamente al escribir se lee después de Chernobyl como una trivial descripción del presente. Ojalá hubiera sido la prognosis de un futuro que había que evitar. Hoy, a fines del 2010, se puede decir que este prefacio adquiere una triste vigencia, donde el futuro se disfraza de presente. Gracias. Cuando se habla de la sociedad industrial, no hay un reconocimiento de la propia transformación de la sociedad industrial hacia lo que a partir de Bell se denomina como sociedad postindustrial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay un tránsito que no solamente está en el hecho de que algunas industrias hoy se conciben como industrias limpias, como industrias cleans, sino también en el sentido de que una parte de la propia industria de emisiones contaminantes ha venido transformándose y ha venido buscando alternativas de disminución de riesgo en el sentido de la búsqueda de la reducción de sus propias emisiones. Pero también y además lo que yo podría denominar como un tercer nivel, que es la aparición de una industria que está más identificada que con la propia forma industrial tradicional,
con la industria de los servicios. Entonces, ese proceso no nos puede permitir, digamos, seguir manteniendo la imagen de la industria de las chimeneas de emisiones, que por supuesto sigue existiendo. Estoy planteando que esto se vive como una transición de largo plazo, en donde quizás ahorita los dos gigantes responsables de las mayores emisiones pues son los Estados Unidos y la China, que sigue estando estructurada bajo la base de el modelo originario de la industrialización clásica, pero que también decisionalmente sus élites están planteando la necesidad de una transición hacia una forma postindustrial. Entonces a mí me parece pues que no podemos soslayar este elemento en la construcción de una sociología o una teoría del riesgo. Segundo, efectivamente vivimos una sociedad que entre sus decursos ha venido significándose sobre la base de esta noción de riesgo como algo ya no solamente posible en cuanto a producción de daños, sino como la búsqueda de una previsión que tome en consideración las posibilidades, la potencialidad de generación de daños. Y en ese sentido, pues a mí me parece muy importante que se dé desde la sociología, porque como lo he mencionado en algunas otras exposiciones, el origen, digamos, de la discusión sobre la problemática del riesgo fue en un momento determinado monopolio de las compañías aseguradoras por un lado y monopolio de los actuarios por otro. Y yo creo que hoy se abre, digamos, una perspectiva profesional en el sentido de que la riesgología puede efectivamente ser una rama importante de la sociología contemporánea, y hay esta visión del sociólogo como riesgólogo, y yo creo que eso es importante porque abre algo que irónicamente han comprendido muchas empresas como los nichos de oportunidad de la sociedad del riesgo. Yo creo que aquí también efectivamente yo me referiría, por ejemplo, a que la sociedad del riesgo tiene como ventaja el aprendizaje. Es decir, no solamente genera posibilidades de calculabilidad de futuro frente a la inminencia de la catástrofe, el peligro, la amenaza, la posibilidad, sino que genera también y de manera importante elementos de aprendizaje del manejo del propio riesgo. Es decir, nos posibilita, un poco en esta lógica de la pregunta de Mónica en términos de cómo queremos vivir, algunas respuestas que requieren no solamente, porque todo riesgo tiene un costo, no solamente en términos de costo, sino fundamentalmente en términos de posibilidades de solución. Hoy, por ejemplo, hay algunas empresas norteamericanas que tienen como catálogo Risk Solutions, que es
la búsqueda de elementos anticipatorios que permitan no solamente manejo de situaciones de riesgo, sino también manejo de riesgo territorial. ¿Qué es lo que yo estoy viendo que no sucede en México? Por ejemplo, sabemos, porque está establecido por conocimiento científico, que este país cada año puede vivir entre 20 y 30 huracanes. Eso se sabe. Pero ¿qué aprendemos de eso? Pareciera que cada vez que nos pasa por encima un huracán, vivimos una serie de consecuencias catastróficas que requieren soluciones que por otro lado están en los nichos de oportunidad, porque hay que desplazar gente, hay que reubicarlas, hay que construir casas, sea provisionales o sea definitivas, por lo tanto hay posibilidades de inversión en términos capitalistas, pero, por ejemplo, yo no he visto elementos como los que se suscitaron después del huracán Katrinka en Nueva Orleans, en donde, por ejemplo, se habla de la necesidad de establecer canalización. Es decir, si sabes que hay planicies que van a ser inundables, ¿por qué no invertir en canalización que permita el desalojo de las aguas y que permita confrontarse a la eventualidad de las inundaciones en los mismos lugares? Es decir, no son otros, son los que se inundan. Entonces, eso significaría la necesidad de establecer mapeos territoriales con este concepto que a lo mejor es muy francés del manejo territorial y que puede implicar efectivamente también nichos de oportunidad, porque eso requiere de ingenieros, de planeadores, de urbanistas, de hidrólogos, de gente que tiene precisamente este tipo de conocimientos. Entonces, se puede hacer más de lo que se cree con una sociología o con una teoría del riesgo que permita ya no solamente la anticipación y la reducción del costo, sino eventualmente soluciones de mayor calado, de mayor influencia en su propio manejo. La otra cuestión que a mí me interesaría mencionar es que también necesitamos conceptualizar desde esta lógica postindustrial la sociedad como una sociedad de redes. Y ahí, en una sociedad de redes, ya inclusive podemos tener elementos de evaluación del funcionamiento y de la complejidad de las propias redes, que permite efectivamente posibilidades de anticipación. Hoy las grandes ciudades se evalúan a partir de la eficiencia del manejo de sus redes eléctricas, sus redes telefónicas, sus redes hidráulicas, sus redes de transporte, sus redes escolares, sus redes informáticas, sus redes de distribución. Es decir, hay ya elementos que puede tomar en consideración la sociología del riesgo a partir de la evaluación del conjunto de sus redes, que no son solamente las redes productivas, sino también son y fundamentalmente las redes de comunicación. Yo daría un ejemplo. En el tsunami de Indonesia, el responsable del conocimiento del manejo del riesgo con respecto a los eventos meteorológicos y los fenómenos naturales en Indonesia sabía que había la eventualidad de un tsunami. Hizo algunas consultas y le dijeron: no le muevas porque se va a generar un pánico que va a producir una cantidad impresionante de efectos no deseados que puede generar
miles de muertos. Entonces, no se avisó a la población. Si hubiera habido la decisión de señalar a través de la radio que las gentes subieran a los lugares de altitud, se hubiera prevenido una gran cantidad de daños, si no físicos, daños en el sentido de pérdidas de vida. Y ahí es importante precisamente las redes de comunicación. Me parece que es un elemento sustancial. Y bueno, no quiero monopolizar la palabra, simplemente señalar que otro elemento sustancial que no debe de dejarse de lado es el problema del control. Es decir, la sociedad contemporánea no solamente quiere entrar en una lógica de calculabilidad de riesgo y también de los efectos, sino del control. Y aquí pues estamos más bien viviendo esta paradoja de mayor libertad y mayor represión, esta especie de péndulo que va de la represión a la permisión, que también tiene efectivamente correlatos con la cuestión del riesgo. Por ejemplo, vamos a vivir muy pronto con la CUI, con la cédula única de identidad, ¿no? La posibilidad de controles, es decir, de que tu ficha, tu tarjeta, tenga información sobre el expediente fiscal, sobre el expediente médico y psicológico, sobre el expediente criminal de cada individuo, sobre el expediente laboral, y de alguna manera esto se correlaciona también con una sociedad del espectáculo del riesgo, que es otro de los elementos que a mí me parece centrales. Es decir, los deportes extremos, las conductas sociales del propio de riesgo, como formas, por ejemplo, de la sexualidad, en fin, todos estos elementos que también tienen situaciones de calculabilidad. Es decir, nadie se va a meter a hacer 4 piruetas en el aire en una motocicleta poderosísima, ¿no?, si no tiene un seguro en la bolsa. Y eso significa, evidentemente, cálculo de riesgo. Bueno, podría hacer más observaciones, pero no quiero monopolizar la palabra. Ya se las haré llegar directamente a Mónica. No es casual que la teoría sociológica contemporánea empiece a tomar, desde hace un tiempo, 80s hacia la fecha, empieza a tomar el fenómeno del riesgo asociado precisamente a los desarrollos científicos, tecnológicos e informáticos. Es decir, se pasa de la teoría económica del riesgo, ¿no?, en los 50s, a una teoría sociológica del riesgo, precisamente ubicando que el problema está asociado a la generación de conocimiento, por tanto a la sobreproducción de sentido, de información, y por otro lado, a la generación de estas redes informáticas, ya como una nueva plataforma de la sociedad contemporánea. Yo quisiera saber qué opinas respecto a esta relación riesgo-conocimiento, por un lado. Por otro lado, quisiera comentar sobre la relación, que lo mencionaste, entre cultura y naturaleza. Y yo diría cultura, naturaleza, artificialidad. Y pongo un ejemplo. Para mí, uno de los grandes, digamos, pensadores modernos que empezaron a calibrar sobre esta relación entre naturaleza, cultura y artificialidad es Hobbes, cuando nos plantea
el caso de Leviatán. Para mí, si yo ya lo leo de esta manera, ya no puedo leerlo de otra manera. Para mí el Leviatán no es otra cosa más que un artefacto tecnológico lo suficientemente artificial como para desprenderse del estado de naturaleza en el que, según Hobbes nos dice, están los seres humanos, genera esta suficiente artificialidad para, por supuesto, producir todo un constructo que se desprende de lo natural. Entonces, vean, la artificialidad está ahí como un fenómeno constitutivo de la modernidad, asociada de nuevo al conocimiento, a la ciencia y a la técnica. La pregunta sería, si observamos al Leviatán como un artefacto tecnológico, artificial ya no natural, ¿qué ocurre cuando el Leviatán no es una solución, no controla las pasiones y se convierte de manera reflexiva en un instrumento que se le sale de las manos a la sociedad y genera riesgo? A mí me parece que ahí el Leviatán es un fenómeno de, si no funciona esta operación, este artefacto político, jurídico, que para mí es tecnológico, artificial, si no funciona, reflexivamente se le devuelve a la sociedad como un fenómeno de riesgo. Es decir, la sociedad que genera sus formas de control genera al mismo tiempo sus formas de percepción de la incertidumbre. Y, ¿Eso no dijiste? ¿La sociedad que genera qué? Genera al mismo tiempo sus formas de control, es decir, de ordenamiento, de organización, al mismo tiempo genera reflexivamente sus formas de percepción de la incertidumbre. Me parece que Leviatán es un caso que nos puede ilustrar muy bien y que abre para muchas investigaciones plausibles. Y lo tercero que quería comentar tiene que ver con directamente con la teoría sociológica. La pregunta es, ¿por qué la sociología, y la teoría social en general, de un tiempo a la fecha, se pregunta precisamente, ya no por el orden como constitutivo de la sociedad, sino por el caos y el desorden y la incertidumbre, contingencia en Luhmann, por ejemplo, como constitutivo de la sociedad? Es decir, la pregunta es, ¿qué pasó, qué ocurrió en la tradición sociológica que en un principio se preguntaba fundamentalmente por el orden social y que ahora no solo se pregunta por él, sino por sus dobles, como diría Scott Lash, ¿no? El doble de la pregunta por el orden no es más que la pregunta por el caos. Y me parece que la reflexión sobre el caos, sobre el riesgo... Acabas de contestar a ti mismo. Acabas de contestar a ti mismo, te voy a dar... No, pero bueno, ¿tú qué piensas? La global local, porque es una categoría que permite mucho trabajar, ahora sí, la realidad concreta mexicana. Me parece que Beck hace su planteamiento desde la sociedad europea, tiene una visión que es difícil tener cuando se vive en México, ¿no? Pero me gustó mucho lo que decía, porque cuando te veía, yo creo que el problema del riesgo ya venía, por ejemplo, en las ideas estas, en los cuentos estos de Frankenstein, ¿no? Esta creación, o en el propio Golem del barrio judío de Praga, esta creación que escapa al hombre, que lo señala muy bien, bueno, la filosofía también se ha ocupado, que la propia técnica, la técnica no referida como ingeniería, sino la técnica referida como conocimiento, como creación de conocimiento, se impone en su propio discurso al hombre, y entonces cuando entramos en riesgo. Vamos, lo que él dice me parece que en la modernidad, esto nosotros lo discutíamos con Jorge Juanes en el 83, 84, y ahora ha tomado más, claro, el conocimiento científico se ha desarrollado, pero por ejemplo, si tú quieres investigar sobre biotecnología, tú tienes que partir del principio de lo que está, o sea, el propio discurso del ADN te implica el conocimiento en el que tú estás, no puedes salirte del discurso, o sea, te va marcando sus propias pausas, y esto es muy importante. Yo creo que la propia tecnología se nos está imponiendo como discurso. La única contradicción que vería sería el problema de lo económico, de los flujos financieros y esto y lo otro, que siguen siendo francamente ingobernables, ¿no? O sea, siguen en esta imposibilidad, en este manejo de la vieja teoría. Y una cosa nada más, a mí me llamó mucho la atención cuando leía a Beck. Beck es un crítico, me gustó mucho la reflexión que hizo la doctora del texto de Marx,
Beck es un crítico, es bastante crítico con la teoría mundo de Wallenstein, ¿no? Es muy crítico y retoma otras posiciones. Entonces me parece simplemente algunos puntos, tampoco se puede tocar todo, ¿no? Pero para señalar que me parecieron interesantes o a discutir. Nada más por último, es que me remite todo el tiempo, a mí me ha gustado mucho leer a Beck, pero me pasa esto cuando leo a Beck, igual que cuando leo un poco a Giddens, que siento de pronto que las reflexiones están montadas en un modo de pensamiento, que es inevitable, ¿no? Que es el pensamiento moderno, y pasa eso. O sea, ¿por qué entonces estamos pensando el riesgo como lo estamos pensando? Porque lo pensamos desde el pensamiento moderno. O sea, yo todo el tiempo con las reflexiones, con lo que estaba hablando la doctora, con lo que hablaste tú también, pensaba yo en la teoría crítica, ¿no? O sea, la teoría crítica se preguntaba sobre la razón moderna. Y me parece que en el fondo hay una cosa subyacente en Beck que incluso está criticando un poco la razón moderna. O sea, cuando los teóricos críticos decían cómo vamos a pensar la sociedad después de la Segunda Guerra Mundial, él se está preguntando a sí mismo, ¿y cómo vamos a pensar la sociedad después de Chernobyl, después del derrame petrolero, después, o sea, ya no digamos, después de los campos que se hicieron desierto en Estados Unidos o en Rusia, ¿no? Eso viene pasando, los desastres ecológicos vienen pasando desde hace bastantes años, no es una cuestión nueva, ¿no? Y me parece que Beck toca un poquito como, no sé, igual es porque yo quiero forzarlo a que lo toque, pues, pero cuando se hace esas preguntas, cuando dice, bueno, ¿qué pasa después de Chernobyl? O sea, esto ya queda obsoleto. Y cuando habla incluso de cómo se está dando este proceso de individualización, me parece que como que se sale, como si quisiera tocar ese piso que está abajo de toda la construcción de la razón moderna que nos lleva a pensar el riesgo. Sin embargo, o sea, creo que hay que pensarlo, pero me hago esta pregunta todo el tiempo porque el riesgo el tema sobre el riesgo ha llevado por un lado a todas estas posibilidades que se convierten en nichos de oportunidad, en formas de mirar, etcétera, que yo por ejemplo ahí traería, bueno, ¿por qué no canalizan? Pues porque a quién le importa, o sea, haciendo un poco la mofa, pues a quién le importaba esa gente, ¿no? O sea, tal vez les era más barato dejar que se inundaran, ¿no? O sea, ¿cuál empresario le importaba hacer canales ahí, ¿no? O en Tabasco, bueno, en Tabasco en Villahermosa ya está tocando un poco hasta la clase media y alta, entonces puede ser que les importe más, ¿no? O sea, seguimos con un pensamiento de acumulación y como de una cuestión económica, ¿no? Que de pronto se mete sobre las decisiones sociales para prevenir los riesgos. Y por un lado es esta cuestión de lo que puede dar la propia teoría del riesgo y lo que hay que mirar, pero también creo que es algo que se ha ocupado mucho como en contra de lo social, el propio discurso. Estaba pensando en la doctrina del shock de Naomi Klein, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no existe el narcotráfico en México, no. No estoy diciendo que no existe el terrorismo, por supuesto que lo existe, pero el modo en que se maneja el discurso, que es un poco el manejo del riesgo y del peligro, es una forma de controlar a la sociedad, ¿no? O bueno, no sé, ahí me gustaría ver si se puede un poco hilar o cuál sería la... Claro. Digamos, yo también lo podía mencionar al principio, todos los autores todos los autores, insisto, han marcado conceptos bipolares para mostrar un antes y un después, todos. Y Bell tiene este concepto también de sociedad postindustrial y no es el único, ¿no? Pero, ni el mejor en ni el ese no, y sentido. ojo, ni el mejor, ojo, no. Yo simplemente digo, yo no, digamos, no hago ningún juicio en términos de qué concepto de todos estos que hoy tenemos en la sociología y que tuvimos antes, ¿no? Esos conceptos bipolares, ¿no? ¿Cuál es mejor o cuál es peor? No creo que venga por ahí. Lo único que creo es que sí son conceptos que quieren los autores mostrar una distancia con el pasado, ¿no? Una distancia que, como decía yo, pues no se sabe si es nueva o no es nueva o qué tan nueva es. Pero y tampoco quiero minimizarlo, pero hay distancia. Lo que estamos viviendo hoy
no es lo que se vivió ayer, ni es lo que vamos a vivir mañana. Digamos, sí hay distancias, ¿no? Pero creo que estos conceptos lo que muestran es eso, que cada sociólogo cree ver en su propio tiempo, o creemos ver en nuestro propio tiempo, ¿no? Algo que nos distancie y algo que marque diferencias. Y cada uno tiene sus alcances o límites. Ver a la sociedad como sociedad postindustrial ya te está apuntando hacia ver cosas y dejar de ver otras, lo mismo que el concepto de riesgo. Todos estos conceptos son conceptos que nos permiten, digo yo, diagnosticar el presente. Luego cada quien elige el suyo, lo digo así brutalmente, ¿no? ¿Sí? Cada quien elige el suyo. Entonces no se trata de eso, pero sí lo que quiero decir, que es interesante lo que dijo Bell, lo que dice Luis de Bell, es que precisamente, ¿no?, señalar esta sociedad postindustrial, que es algo que yo creo que sí lo podemos encontrar también en la definición social del riesgo de Beck, porque tú nos hablas de cómo esta sociedad postindustrial tiene ya un tipo de industrias que no son las de las chimeneas, ¿no? Que son nuestras industrias verdes, ¿sí?, que están buscando alternativas, ¿no?, a sus propios efectos contaminantes. Es cierto, vamos a conceder. Yo no sé qué tan cierto sea, pero vamos a conceder, ¿no? Es cierto, pero yo creo que esas industrias son las que tendrían que aparecer en lo que Beck denomina propiamente sociedad del riesgo, en esa sociedad reflexiva que se confronta, ¿no?, y que es consciente. Lo que Beck que está llamando es la sociedad reflexiva. Es esa sociedad del riesgo, donde la sociedad se tematiza a sí misma a partir precisamente de los efectos colaterales y latentes. Entonces, el tema se convierte en objeto de reflexión, pero objeto de reflexión precisamente de controversias científicas, aquí estamos ya discutiéndolo, ¿no?, en el ámbito de la opinión, que van creando también movimientos públicos del Partido Verde, los no sé cuántos, los no sé qué, ¿sí me explico?, ¿no?, movimientos ecologistas, ¿ves?, ¿no?, que hacen que la sociedad pueda ya plantearse hacer industrias verdes, porque seguramente estas industrias verdes, estoy pensando que sí contestaría Beck, estoy pensando que estas industrias verdes, ¿por qué son verdes? Porque son conscientes ya, ¿no?, no están ocultando, no están silenciando los efectos perversos del desarrollo industrial. ¿Sí? Entonces sería interesante, ¿no?, vincular a Bell. Ay, luego a la larga todos se pueden vincular a Bell con Beck. Con Beck en este sentido. La sociedad postindustrial, diría yo, es esa sociedad reflexiva, ¿no?, esa sociedad de riesgo, en donde ya, digamos, tomando ahora el ejemplo, las anotaciones de Bell, las industrias, precisamente porque ya el tema es un tema público, es decir, un tema político, están tomando decisiones al respecto. Pues yo no sé si a mí me da gusto o no, porque la verdad yo soy mucho más, no sé cómo decirlo. Decía muy bien Luis, el tema del riesgo es un tema nuevo en la sociología, ¿sí? Cuando decimos tema nuevo es que es del año pasado, digamos. ¿Sí? Pues sí, no, en el sentido como... No, digamos. Eso, pero es nuevo, en el sentido nuevo. Sí, 10, claro. 12 años que son en la historia de una disciplina y de una preocupación y de nuestra sociedad. Claro. Es un tema nuevo, ¿no? Como bien lo dijo Luis, surge la cuestión del riesgo, más en el terreno económico y de los seguros, cuando los barcos ahí en alta mar salían y había que... ¿no? Lo que no estoy segura, porque a mí estas cosas me producen cierta urticaria, es que hagamos riesgólogos. No sé si es un problema de concepto. Dejemos a los actuarios. No, que los actuarios se dediquen a ellos, pero no el sociólogo, no el sociólogo, ¿sí? El sociólogo no puede convertirse en riesgólogo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque yo creo que el sociólogo lo que tiene que asumir, eso lo digo yo, no Beck. No, pero yo creo que la propuesta del riesgo de Beck es muy sugerente en términos de que el concepto de riesgo nos permite
hacer análisis como cualquier otro también, ojo, como cualquier otro, nos permite hacer análisis de nuestra realidad contemporánea. Es cierto que hoy, digamos, lo digo en mi ponencia, hoy con todos los acontecimientos que estamos viviendo, simplemente lo decía también ayer en una charla con varios que están aquí, que yo no sé por qué me vienen a oír otra vez, si ayer me oyeron, qué ganas, ¿no? Pero me da mucho gusto que estén aquí también. Los acontecimientos que pasaron el fin de semana en este país, ¿no? Evidentemente te hace evidente, ¿no?, que el riesgo se ha infiltrado en la vida de todos nosotros, ¿sí? Eso es cierto. Ahí, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya otras formas de mirar también en la sociedad contemporánea. Ustedes ahorita lo decían también. Voy a empezar ahorita por el final, ¿no? El modo en que se maneja el riesgo, el peligro, es una forma de controlar a la sociedad. Pero no solo eso. Yo digo que no solo eso. Yo diría, el riesgo que muestra, yo lo decía antes, el riesgo muestra la dinámica movilizadora de la sociedad moderna. La sociedad moderna es una sociedad que se arriesga, definitivamente. Ahora nos arriesgamos de distinta forma, también, ¿no? Pero nos arriesgamos, ¿no? Y en ese arriesgarse, ¿no?, yo no sé hasta dónde la sociedad se controla a sí misma. Tú estás manejando el término esto de cómo tenemos miedo, nos salgamos de la casa y es una forma de control para la gente. No, estoy hablando en voz alta, ¿no? La gente no salgamos a la calle, ¿no? Porque si no estamos más seguros en casa y eso es una forma de control. El Big Brother. Puede ser, pero yo no creo que sea solo eso, ¿sí? No creo que sea solo eso. Mucha gente hoy está alucinando incluso, y digo alucinando en el buen sentido, está anticipando, ¿no?, que, dada la situación de nuestro país, igual lo mejor es una mano dura. La gente está tan asustada. Ayer oía en la radio o en la tele, ya no sé dónde lo oía, era un noticiero, pero no sé dónde fue el noticiero, si la radio o la televisión, ¿no?, que en las encuestas los mexicanos aceptamos que el ejército esté en las calles. Una cosa que yo, como Mónica, académica, universitaria, piense, y otra cosa es lo que la gente piensa. Porque muchas veces confundimos lo que queremos nosotros ver y decir con lo que realmente es, ¿no? Y lo aplaude. A mí me da terror. ¿Por qué? Porque sí me parece una forma de control. Pero a la gente no. Le da seguridad. Entonces ahí se ven un montón de vetas, ¿no?, que habría que haber, ¿no? El miedo. Pero también yo me pregunto lo mismo y me voy a Leviatán. O sea que no sabes. ¿Verdad? Me encanta. ¿Qué forma? Esto que sí que es forma de control, A veces pensamos, y lo decía también ayer, que somos los únicos que sentimos miedo. La modernidad trajo miedo. Y no nomás la modernidad, la segunda modernidad. Realmente, Luis hablaba de todos los desastres. Tú decías Veracruz. La gente ha vivido así desde hace... ¿Cuál es el giro que plantea Beck? Que seamos conscientes de eso. Porque hemos vivido así, ¿no? Hemos vivido así. De repente se quiere pensar que la sociedad pasada, y no hablo ni siquiera de la premoderna, la llamada famosa primera modernidad, ¿no? La gente y las sociedades vivían en esa ilusoria, ¿no?, felicidad, progreso y no sé cuántos, pero por Dios. ¿No? Ahora con lo del Leviatán y el orden. Yo no estaría muy de acuerdo con ustedes dos. Ya no sé dónde la anoté. Y lo dejo también para que nos peleemos. No, por supuesto. Se decía, ¿no? Tafoya decía, ¿no?, la separación cultura-naturaleza. Sí. No solo desde Hobbes,
sino que todo el discurso sociológico o de teoría social reconoce que el mundo social es artificial. ¿Por qué? Porque es no estudiado por nosotros. En esa medida, simplemente, en esa medida se separa de lo natural. Nosotros lo construimos con nuestras decisiones y acciones, para bien o para mal. ¿Sí? Y yo no sé, y esta idea yo diría, y la voy a vincular con el miedo. Hobbes es el teórico del miedo, podemos incluso decirlo así. Si buscamos también cuál es el miedo de Hobbes, la misma que hasta podemos juntar con Beck. Y fíjense lo que se nos despertó a partir de esto. ¿Por qué surge el Leviatán? Para sacarnos del supuesto estado de naturaleza, ¿no? ¿Para qué? Es decir, para salir del miedo. ¿El miedo qué? A morirnos. El miedo de Hobbes era la sobrevivencia. No podemos sobrevivir en el estado de naturaleza. No podemos morirnos. Tenemos que crear al estado sociedad, ¿no? Ese nos dará protección, nos dará seguridad. No vamos a morir. Acordémonos que Hobbes realiza toda su propuesta en el periodo, y puedo decir una tontería por las fechas, y hay cosas que a mí se me pasan, pero Hobbes hace su propuesta en plena guerra civil inglesa y revolución inglesa de aquellos años, ¿sí? Es decir, su país está en guerra, se están matando. ¿Cómo no morir? ¿Cómo seguir vivos? Que es la misma pregunta que lanza Beck. ¿Cómo seguir vivos? Porque hoy nos damos cuenta por ser el juego de los peces y no sé qué, ¿no? Hoy nos damos cuenta que se muere el planeta si seguimos así, ¿no? Yo no sé qué tanto, pero bueno, yo creo que el planeta va a cambiar también. Quizás el humano sea el hombre, ¿no? Porque esta teoría del riesgo de Beck es muy, ¿cómo se dice? Antropomórfica. Antropocéntrica. En el sentido, ¿no? Sí, la contaminación nuclear, sí, pero la preocupación, mira, ¿no? Y los cambios climáticos y no sé qué. Son procesos que ha vivido el planeta, eso nos han dicho desde que existe, ¿no? Y que debido a no sé qué cuestión, los dinosaurios, también a algún cambio brutal, los dinosaurios desaparecieron del planeta. Bueno, quizás nos toca desaparecer a nosotros. Ahora, esto lo hemos hecho también nosotros, no solamente el proceso natural, también eso es cierto. Como dice Beck, los riesgos son tanto hechos reales, inundaciones, ¿no? Claro que hay ahí riesgo, pero también son construcciones sociales, ¿no? ¿Pero por qué no estás de acuerdo? ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque digamos, Hobbes lo que nos muestra es precisamente esa diferencia, y es la diferencia que ha manejado por lo menos la tradición sociológica. Y sabemos, los hombres hacemos nuestra historia, los hombres hacemos el mundo en el que vivimos. Y al hacerlo es artificial, no es natural. Claro. ¿Sí? Es lo que estaba diciendo. O sea, pues entendí de otra forma. Es un artefacto tecnológico. Pues el artefacto tú estás haciendo una analogía entre el Leviatán y el artefacto tecnológico. El Leviatán como esa que nos va a brindar orden y seguridad. Según Hobbes. Y hoy tú dices, la técnica es la que nos vendría a dar orden y seguridad. No, la pregunta es, ¿qué pasa cuando ese artefacto tecnológico diseñado por esa sociedad para ordenarse se le sale de las manos y no le funciona para permitir ordenamiento? Entramos en una sociedad de riesgo, como diría Beck, ¿sí? Donde lo que la sociedad nos dice o nos ha dicho que es la garante de nuestra seguridad con sus instituciones se colapsan. Sí, pero la técnica es parte de la cultura de Occidente, entendida como técnica. No es toda la cultura ni de todas las sociedades. No, es Occidente. Claro, porque yo estoy de acuerdo con lo que dices. Si tú vas al desierto de Etiopía y le preguntas si tienen miedo de las plantas nucleares, te van a voltear con una cara de cadáver y te van a decir que no tienen miedo, ¿no? Los que están ahí no tienen ningún miedo, o sea. Sí, pero sin embargo aquí quizás digamos en México que no tenemos miedo a una cuestión, claro, porque ya la de, ¿se cerró o no la de Veracruz? No, el reactor, el reactor nuclear aquel, ahí sí, ¿no? Pero por ejemplo una cosa que sí se ha generalizado son los resultados también de todo eso, la contaminación no solamente nuclear, es de los alimentos, es de todo. De ahí el peligro.
¿sí? Y de ahí que Beck mismo, volviendo también a la cuestión del conocimiento, plantee la gran paradoja. Hay fe en el conocimiento, estilo Giddens, ¿no? Pero también conforme más sabemos, sabemos que no sabemos. Entonces nuestro conocimiento es incompleto, por eso yo hacía una relación de tríada. Una cosa, como juega el conocimiento en la decisión, lo que sabemos. Luis nos lo decía precisamente. Frente a aquella inundación, ¿por qué, demonios, si se sabe que va a pasar, por qué no ponen las... Hay conocimiento, ¿no? En la toma de decisión hay conocimiento. Pero también hay cosas que quizás Luis no sepa de ese conocimiento. Quizás no se puedan poner esas cosas así, sino así, o no sé qué, porque el terreno... Estoy inventando, ¿eh? Es decir, nuestro conocimiento nunca es completo. No, sí, nuestro conocimiento no es... Sí, pero se complica, que es lo que dice Beck. Uno, tenemos conocimiento y nos fiamos de él. Dos, pero sabemos que mientras más sabemos, menos sabemos. Es decir, no tenemos conocimiento completo. ¿Sí? Y además, hay cosas que ni siquiera sabemos. Hay conocimiento, desconocimiento y, como dije la otra parte, ya se me fue, ¿eh? Y no conocimiento. ¿Sí? Y eso entra en el cálculo de las decisiones. Y de ahí el riesgo. ¿Eh? Y eres consciente también de ello. ¿Qué es lo que nos está diciendo Beck? A diferencia de un Giddens. Giddens sí apuesta al sistema experto. Es mucho más, cree mucho más en el sistema experto. Giddens ya no. Digo, Beck ya no. ¿Sí? Y esas tres dimensiones afectan el cálculo de probabilidad, afectan la toma de decisiones. Porque nunca sabremos incluso si esa decisión es la correcta. ¿Por qué? Y además son cuestiones que digamos, y yo creo que los filósofos de hace muchos años también se lo planteaban, ¿no? El futuro siempre es abierto. Ya después de sucedida la decisión y la solución, después es que sabremos si fue correcto o incorrecto. Es decir, ya habiéndolo experimentado. Pero mientras no, todo queda, como bien se dijo aquí, como cálculo de probabilidad e improbabilidad. Es más o menos probable o más o menos improbable que. Pero no es seguro. Con efectos de imprevisión, sí, de causas no deseadas. Y la sociología, por supuesto. Yo creo que la sociología sigue preguntándose por el orden. De alguna forma explícita o implícita, todos los sociólogos saben. Desde Beck hasta Comte. Fíjate, ya estoy haciendo toda una cosa espantosa, ¿no? Todos saben que el mundo es contingente. Lo expresan de distintas formas. Y entonces buscan el orden. Todos saben que el mundo es conflictivo. Y se busca entonces el orden que sería la seguridad. La sociedad ordenada. Lo que pasa es que uno se enfatiza en una cosa o se enfatiza otra. Tiene las teorías del conflicto, donde lo que ponen el énfasis es precisamente en las contingencias. ¿Sí? Hoy mismo, todas esas teorías, ¿en qué están poniendo el énfasis? En la contingencia. Pero el mundo no solo es contingente. Tan no es contingente que hoy estamos aquí sabiendo que la facultad iba a estar aquí, las sillas aquí, y nos íbamos a ver aquí. Hay orden. No sé si me explico. Sí, pero hay contingente, ¿no? Porque no vinieron todos los que deberían haber. Ah, bueno. Porque ese orden o esa seguridad, volvemos a lo mismo, siempre se da en el modo probable, improbable. Claro, sí. Me parece que es una tensión. ¿No? Es siempre la tensión. ¿Sí? Es siempre la tensión. Y nosotros mismos no podríamos vivir, y ahí sí yo sí me calzo más con esta cuestión de Giddens, sin seguridad ontológica. Tenemos que tener una mínima seguridad ontológica. Si no, como dije ayer, estaríamos todos en la clínica San Rafael. No puedes. Si tiene que haber un mínimo. O tomar la idea de fe en el conocimiento. Si no, no podríamos. Pero el sol sale todos los días, ¿eh? No sé si me explico. Y por eso yo puse esos ejemplos también, ¿no? Y voy al banco, y sé que está el banco, y voy a hacer algo porque tengo la certeza o la fe. Salvo que llegue y lo hayan asaltado, claro, hay contingencia. Pero no puedo vivir. Es el riesgo. No puedo vivir en esa contingencia, ¿no? ¿De cuándo sale todo esto? ¿Dónde está mi hojita?
¿Quién decía? Elena. ¿Cuándo empieza todo esto del riesgo? No, nuestro amigo de Verde. ¿Quién? También él. ¿Tú qué hiciste? Ah, no, la distinción entre riesgo y peligro. Tú lo que dijiste es la distinción entre riesgo y peligro. ¿Qué nos dice Beck? ¿Por qué es importante esto? Riesgo es cuando yo he tomado la decisión y corro el riesgo. ¿Sí? Yo tomé la decisión, bueno, no, Luis tomó la decisión de que yo corriera el riesgo, ¿no? Más bien, Luis tomó la decisión de invitarme aquí. No cuando estoy con ustedes ahí, sino ahora como ponente, ¿no? Y yo tomé la decisión de venir. Yo corro el riesgo en términos, ¿no? De todo lo que incluso Luis nos está diciendo. Yo soy la hacedora de la decisión y de la acción. En ese sentido, yo corro riesgos. ¿Sí? Decidí venir y estoy aquí haciendo lo que tenía que hacer. ¿Y corro el riesgo de qué? Como dice Luis, de que no hayan venido los que tenían que venir. Fin de semestre, cambio de día, el salón es más feo que el otro, ¿no? El sol está aquí atrás en vez de no sé dónde, qué sé yo. ¿Sí? Ustedes corren peligro frente a mis decisiones. ¿Sí? El peligro, digamos, esta es la diferencia. El riesgo lo toma quien hace la decisión y la acción. Peligro es esos otros que sufren las consecuencias de la decisión y acción de los otros. ¿Por qué es importante esto? ¿O por qué lo ve muy importante además Beck? ¿A quién fincas la responsabilidad del lo que nos pasó en el Golfo hace poquitito, del, ¿cómo se llama? Esparcimiento del derrame de crudo en el Golfo? Por eso es importante la distinción. Todos corremos peligro con esa decisión que las industrias petroleras, o como se llamen, tomaron. Entonces la decisión es interesante, ¿no? Para fincar responsabilidades, que también se pierden, lo reconoce también, digamos, antes, Luis, tú eres el culpable, era muy fácil, hoy ya no. Hoy los riesgos a los que nos enfrentamos están desterritorializados, desespaciados, ¿y a quién culpas? ¿No? Pues no lo sé. No, para ser franca, no lo sé. No. Y a poner también fechas, digo, no lo sé. Digamos, ¿cuándo empieza, digamos, frente a ciertas experiencias empíricas que se pueden decir, digamos que están claras, Chernobyl, es que Beck lanza su teoría de la sociedad del riesgo. ¿Sí? Y es una teoría que ha venido, digamos, desarrollándose. Luhmann habla del riesgo y son justo estos últimos 30 años, ¿no?, de la sociedad moderna, si le queremos poner fecha. Ahora, no son los únicos. Cosas que están, digamos, decíamos, está Luhmann, está Giddens. Hoy todo el mundo habla de eso, ¿no? Scott Lash se pelea sobre los juicios de no sé qué, que para hablar sobre el riesgo también con Beck. Tienes toda la perspectiva de la Mary Douglas en términos de la percepción del riesgo, que es muy interesante y que Beck está ya digamos, vinculándose también con esto, pero todas estas son cuestiones muy recientes, ¿sí? Yo creo que la conciencia, fíjense, no es que no haya habido riesgo antes, que la conciencia del riesgo sí es de los últimos años. La conciencia. La conciencia dentro de la ¿sí?, reflexividad. Dentro de la reflexividad. Pero eso no quiere decir, por eso, pero también vuelvo a insistir, pero eso no quiere decir que la problemática no estuviera presente. ¿Sí? ¿Ustedes creen, por ejemplo, la tecnología? ¿Se acuerdan del movimiento ludista? Famosísimo, el primer movimiento histórico contra la tecnología. ¿Y por qué fue? Porque los obreros ya sabían del riesgo que implicaba la introducción de las máquinas a las fábricas. Entonces, por eso digo, no es nuevo. Lo que pasa es que ahora se ha generalizado, esa es la cuestión distinta. Y como el mundo también está interconectado, quizás diga una barrabasada, nos enteramos. Porque el movimiento ludista
¿Quién se enteró? En su momento histórico, en el presente de ellos. ¿No? Pero eso no quiere decir, por eso me insisto, eso no quiere decir que no haya existido el riesgo, ¿no? Y que no se haya hablado incluso de la relación riesgo-tecnología, y hay historias enormes del movimiento budistas preciosas, ¿no? Incluso hoy, la digitalización echa a la calle nuevamente a gran número de la fuerza laboral. ¿Por qué están en Europa gritando como gritan? ¿Y por qué ya no es tema el mundo griego de reflexión sociológica? Pregúntenselo, ¿no? Entonces, yo hay cosas ahí que diría, es una buena perspectiva y es una mirada más, ¿sí? Es una mirada más la que nos presenta. La teoría crítica. Ahí tienes otra idea, ahí tienes otra tradición sociológica, vamos a decirlo así, que muestra cómo detrás de los desastres, ¿no? En este caso, no naturales, como el Holocausto, ¿no? El miedo, el riesgo, el peligro. Entonces, por eso yo decía, ¿qué es lo que cambia hoy? ¿Qué es lo que cambia en la propuesta de Beck? No que cambia hoy, ¿sí? ¿Qué cambia en la propuesta de Beck? Los problemas son los mismos. Bueno, los problemas. La preocupación, la follita, es la misma. Inseguridad, miedo, incertidumbre. ¿Pero qué le preocupa a él? Una cosa que más sí nos tiene que preocupar a todos. La existencia del planeta. Y no del planeta, de nosotros en el planeta. Que Adorno y Horkheimer, ¿no? Y la teoría crítica, pues no se pudieron imaginar en su momento. Ellos estaban viviendo. Y ahí viene también la percepción del riesgo, hablando de lo que hay también en esos rollos. ¿Por qué para Beck, más allá, digamos, de que es una teoría que muchos dicen, ayer lo platicamos también, que no nos sirve porque está hecha en Europa? Esas son pamplinas y simpleces, ¿no? La verdad lo digo, esas son tonterías. Porque el propio Beck, ¿no? Y todas estas personas nos dicen, hay percepción del riesgo, ¿sí? Entonces, aunque Beck lo haya hecho en Europa, ¡hombre! ¿Qué nos dicen? Todo el mundo estábamos preocupados por los problemas ambientales. Entonces, ¿qué más nos da si surgió en Europa o no? ¿Acaso no está respondiendo también a preocupaciones que en nuestra realidad están? Quizás no sea el no sé qué, ni la carne de las vacas locas y no sé cuántos, ¿no? ¿Eh? Pero ¿qué hicimos a principios de este año? ¿Y a dónde nos mataron? Nos metieron a nuestras casas. ¿Qué lectura podemos darle? Es una forma de control del Estado, que muchos dicen es que se experimenta con estas cosas para ver cómo la sociedad responde y no sé cuántos, ¿no? ¿O qué fue? ¿No? Y todos y cada uno de nosotros, en mayor o menor medida, nos tapamos la boca, nos quedamos en nuestra casa, no sé cuándo, no sé qué, con todo el que criticamos, gruñimos y no sé cuándo, no sé qué, no sé qué, y nos lavamos las manos, ¡puf! ¿O no? Y tenemos también otros propios problemas, por supuesto. Porque todos somos riesgólogos. ¿Eh? Porque todos somos riesgólogos. ¿Porque todos somos qué? Riesgólogos. Bueno, Pues puedo hacer algunas declaraciones por alusiones. Muy bien. No, además lo interesante, yo aquí tomo todo, porque todo esto nos enriquece, me enriquece